Muy buenas noches para todos. El Instituto Colombiano de la Construcción CONACERO les da la bienvenida a la conferencia de esta noche, retomando las clases de la U, módulo 1, interiorizando la trayectoria de los esfuerzos, con el ingeniero Osvaldo Jaramillo. Agradecemos su presencia en este espacio que busca promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. Agradecemos la vinculación como patrocinadores de esta conferencia a las empresas Industrias del Hierro Inhierro S.A., Simétrica Diseño Estructural SAS. Esta conferencia tiene una duración programada de 1 hora. Posteriormente se abrirá un espacio de 30 minutos para responder algunas de las preguntas que se hayan dejado en el chat. Es importante aclarar que los panelistas no tienen acceso directo a ellas, solo a través del moderador. Al cierre de la sesión se enviará vía chat una breve encuesta que nos ayudará a mejorar futuras sesiones, y recuerden que las personas que diligencien esta encuesta recibirán a vuelta de correo las memorias de la conferencia y el certificado de asistencia. Vamos a dar inicio a la conferencia retomando las clases de la U, módulo 1, interiorizando la trayectoria de los esfuerzos, con el ingeniero Osvaldo Jaramillo. Él es ingeniero y especialista en estructuras de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ha sido docente de cátedra de los cursos de Patología Estructural, Estructuras de Acero y Análisis Estructural en la Universidad Nacional de Colombia y en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín. Autor de diferentes artículos para la revista Construcción Metálica, ingeniero calculista de estructuras de acero en las firmas Integral, CEDIC, HMB, IMPAC, Estructuras Metálicas de Colombia y Simétrica. Socio fundador de la firma Simétrica Diseño Estructural SAS y es el actual presidente del ICCA. Queremos invitarlos a participar de la 8ª versión del Congreso Internacional de la Construcción con Acero, que este año se realizará en modalidad virtual entre el 15 de junio y el 1 de julio de 2021. Pueden obtener más información en nuestra página web icca.com.co/Congreso Acero 2021. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Entonces los dejamos con Osvaldo Jaramillo. Por favor, Osvaldo. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Iván, por la presencia, por tu presentación. Vamos a iniciar con la conferencia. Retomando las clases de la U, interiorizando la trayectoria de los esfuerzos. Este ha sido otra metodología que el Instituto Colombiano de la Construcción CONACERO ha querido ofrecer para retomar esos conceptos que nosotros normalmente tenemos en la universidad y que hay veces de pronto se van olvidando por el uso continuo del computador, metodologías un poquito más computacionales. Entonces, el aviso del instituto. Y vamos a empezar con la parte filosófica del asunto. A veces los ingenieros y en general en las profesiones nos hacemos muchas ilusiones. Y eso está bien, tener ilusiones. Como en este caso de la tira cómica.
pero finalmente nos vemos a gatas cuando nos damos cuenta de todo lo que tenemos que hacer. Para muestra un ejemplo, estamos acá a las 6 de la tarde, dedicados a estudiar o dedicados a recibir nuevas informaciones. Entonces, finalmente, ¿cómo hacemos para hacer todo lo que tendré que hacer? Decía la tira cómica. Un proyecto estructural es más que un resultado de un modelo computacional que se plasma en planos o en modelos gráficos o en memoria de cálculo. Para producir una estructura se necesita la generación de un proceso que sea creativo y se aplica un conocimiento que denominamos teórico-práctico, la intuición y el raciocinio. De cualquier cantidad de elementos que podamos tener, podemos generar una estructura adecuada. El resultado de ese proceso creativo que se desarrolla es la conciencia del comportamiento de las partes que componen cada parte de esa estructura. Y esa estructura se debe saber en cada una de sus partes cómo funciona en las condiciones de servicio y de resistencia, de tal forma que se lleven las cargas hasta el anclaje o hasta el sistema de cimentación. Por lo tanto, cada una de esas partes que intervienen en la estructura deberían estar dispuestas en resistencia y en rigidez para que funcionen adecuadamente. Los resultados que se procesan de estas estructuras o de estos procesos creativos se rigen según una cantidad de normas. Una norma para elaborar un producto. En este caso, el producto se elabora bajo la norma sismo resistente en nuestro país y se plasma en planos y en documentos. Un proyecto finalmente es ¿qué? Es una interpretación mental de quien realiza ese proceso creativo. Es imposible separar ese resultado de la mente que lo está generando. Por ejemplo, todas las realidades pueden ser relativas. Ahí está un ejemplo de la realidad humana. Depende de quién lo observe, puede ser un 6, puede ser un 9, pero para evitar esas creatividades osadas que a veces suelen pasar en las estructuras, tenemos los métodos y las normas. Claro está que a veces las creaciones no salen como se quiere. Podría pensarse que va a salir una cosa de un ensamble y resulta que no sale así, sale una cosa muy diferente. Entonces, depende esa creación de la mente que la esté produciendo y de la claridad que tenga de todos los conceptos estructurales en este caso. Quien logra un proceso creativo donde se aplica ese conocimiento teórico y práctico, la intuición y el raciocinio, estará a puertas de lograr el proyecto que en realidad desea. Todos los seres humanos deseamos lo mejor para nuestra sociedad, para nosotros mismos, para las personas que están a nuestro lado. Eso es lo que denomino lo que el corazón anhela. Solo basta con no dejarse desbordar por lo que el miedo produce, lo que el comercio produce, que es normalmente el miedo. Es decir, nos podríamos ver a gatas cuando el comercio o el mundo comercial más bien requiera una cosa y nosotros cedamos ante él y ante las normativas que vinculan al producto. Esa diferencia entre el que el corazón anhela y lo que genera el comercio le denominamos filosóficamente ética. Dentro de la conferencia nosotros vamos a plantear una cosa y es nada más enfocarnos en el diseño. La estructura metálica tiene 4 ciclos básicamente: el diseño, la fabricación los planos de fabricación, el transporte y el montaje. Nos vamos a dedicar a la primera parte, que es una metodología de diseño. Cuando el material surge como elemento de construcción, implica una investigación permanente. Y esa investigación permanente tiene como objetivo evolucionar en la forma de aplicarlo, cada vez más consciente. El resultado es una aplicación de conceptos que son teóricos, investigativos, y finalmente se aplican y se tiene una experiencia acumulada de su uso y se tiene en el tiempo. Eso es lo que genera lo que denominamos las metodologías de diseño. Y esas metodologías de diseño conforman un conjunto de definiciones, de formulaciones, de límites que garantizan que el producto está acorde con lo que la sociedad en ese momento acepta
tanto económica como en condiciones de servicio. Es decir, debemos de tener resistencia, servicio y economía, si no olvidamos de lo que históricamente en ese momento la sociedad se encuentra. Las evoluciones del diseño generalmente parten de formas gruesas. Todos los materiales pasan por el mismo sistema. Esa parte gruesa de edificios grandes y pesados las ha tenido todos los materiales en el transcurso de la historia. Evolucionan con las épocas y se vuelven en formas mucho más delgadas. Aunque el edificio acá no es, ninguno de los dos es un comparativo directo, porque el uno es una estación de ferrocarril, el otro es un hermoso edificio en estructura metálica construido en Bogotá, pues sí tiene una referencia en que todos los días tratamos de ser más eficientes con el uso de los materiales y ser inclusive más esbelto. A veces se le quita demasiado material a las cosas y uno podría decir que no sabe si es mejor el asunto o no, pero bueno, una cosa es moda y otra cosa son normas. Partiendo de esos conceptos teóricos y prácticos y todas esas metodologías de diseño, uno podría aplicar unas soluciones bastante simples como este tiro parabólico para cualquier solución de un problema muy simple, ¿cierto? A veces esas soluciones no son las más prácticas. Entonces hay una frase que dice, si sabes que te vas a equivocar, hazlo de la forma más simple. Porque a veces las soluciones planteadas suelen ser poco prácticas, aunque funcionen, son muy poco prácticas, como este caso. Vamos a mirar entonces cómo se desarrolla la parte de ese tránsito de las cargas hacia los anclajes o hacia las cimentaciones. El objetivo de esta charlita es la tensión y la compresión y cómo hay veces podemos inclusive subvalorar los efectos de cómo funcionan los elementos y de sus conectividades. No existe forma alguna de que muevas un dedo en el universo sin afectar el resto del mundo. La ley de la conservación de la energía dice que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado permanece invariable con el tiempo. Para los efectos estructurales eso es lo mismo que decir que las cargas no se desaparecen. Las cargas siempre van a estar ahí y se trasladarán hacia los elementos conformando esfuerzos o inclusive deflexiones. En el caso de una gota que cae en el agua, pues se transformará en unas pequeñas ondas que se desvanecerán en ese estanque que estaba quieto al tropezar con otros objetos. En el caso de las estructuras, las cargas llegan, se transportan por las vigas, llegan hacia los nudos que deberían también tener la capacidad de transportar las cargas y finalmente, pues llegarán a un punto de anclaje que puede ser o el terreno o la cimentación. Perdón, el terreno o un anclaje en un concreto. El material que nosotros utilizamos es acero y es un material elastoplástico. Es decir, las deformaciones en el acero implican que las cargas se resisten propiamente por el elemento en cuestión o que si no tiene disposición para cargar, pues se la trasladará a otro elemento que sí disponga de resistencia o de la rigidez adecuada. A eso se le llama capacidad ociosa. Para revisar la trayectoria de la carga, que es lo que nos interesa en esta charla, vamos a analizar la realidad de la capacidad de cada una de las partes que componen una estructura, mirar sus esfuerzos y mirar las deformaciones. En este caso, vamos a mirar tensión y compresión. En el estado de deformación plástica, depende del rango de esfuerzos en el que se trabaje la pieza. Es muy común que cuando trabajamos estructuras metálicas tendemos a dejar las piezas al 100% de uso o de la relación demanda-capacidad. Esto puede resultar apenas apropiado o inclusive no puede que no resulte una buena práctica. Entonces vamos a mirar que en ese material elastoplástico, pues nosotros tenemos una parte que tiene proporcionalidad, otra parte en que se utiliza un módulo tangente y otra parte en la que hay muchas deformaciones y se puede llegar hasta el esfuerzo último y la falla finalmente. Vamos a tener un caso de estudio. Consideremos una estructura con la distribución que mostramos en la figura, una pequeña bodeguita muy sencilla
con una sección transversal no muy amplia de 14 metros y una altura de 9,50. En un sentido tenemos unas cerchas no dúctiles con sistema de resistencia sísmico o de fuerzas horizontales, y en el otro sentido tenemos unos pórticos de acero concéntricos. Entonces, vamos a mirar qué le pasa a ese elementico. Tenemos una carga muerta de cubierta que suma 60 kilos, 0.60 kilonewton por metro cuadrado, y una carga viva, carga muerta de 0.60, carga viva de 0.50 kilonewton por metro cuadrado. Hay que tener en cuenta que lo primero que recibe la carga es el revestimiento. Llámese revestimiento, por ejemplo, el primer revestimiento es la teja, y la teja se la traslada directamente a las correas. Es muy común en los sistemas estructurales metálicos que los elementos sean simplemente apoyados. Pero como todos los días tenemos que optimizar materiales, pues entramos en de pronto hacer correas continuas. Entonces, algunas veces cuando utilizamos los elementos, debemos tener en cuenta que si utilizamos correas continuas, pues la repartición de carga será totalmente diferente. Si tenemos una correa con una carga unitaria, para el ejemplo, de 7 metros y 4 metros de luz, si fuera de luces iguales el resultado sería muy similar, pero si tenemos una luz desigual de 7 metros y 4 metros, obtenemos unas reacciones por aferencia, obviamente multiplicando la aferencia, que es 3,5 por 1, me da 3,5 kilonewton, en el centro 5,5 y en el lado derecho en R sub C 2 kilonewtons. Pues resulta que cuando la hacemos continua, las reacciones son totalmente diferentes y pueden representar unas diferencias en las reacciones hasta del 133% subvaloradas en la parte central. Es decir, si coloco las correas continuas y no valoro adecuadamente esto, pues veré que cuando ingresé las reacciones al modelito, pues ya el modelo estaba funcionando mal. Entonces, no siempre el análisis es por aferencia. En la parte del revestimiento tenemos que ese revestimiento transmite las cargas horizontales por medio del diafragma. Ese diafragma, a su vez, dependerán de los elementos verticales. Entonces, como estamos partiendo de cómo se trasladan las cargas, se vuelven en esfuerzos y llegan a los puntos de anclaje, pues recordemos que si nosotros consideramos unos sistemas estructurales de resistencia sísmica diferentes, por ejemplo, PAC, no es el caso de nuestra bodega, pero para ejemplo lo colocamos y lo sometemos a una carga horizontal, se va a ver sometido a unas deformaciones que implican que las reacciones se van básicamente para los laterales, para esos PAC, pórticos arriostrados concéntricamente. Mientras que si tenemos un pórtico resistente a momento y le aplicamos exactamente la misma carga, la deformación va a ser menos y las reparticiones de las cargas va a ser más uniforme. Es decir, en la primera parte vamos a tener lo que se llamamos un diafragma flexible aquí, mientras que en la otra parte vamos a tener un diafragma rígido. Vamos a mirar qué pasa cuando un elemento a tensión lo evaluamos en esa cercha. Vamos a evaluar uno solo, como ejemplo. En ese funcionamiento de esa cercha, la capacidad de tensión depende de básicamente unos estados límites, que son la afluencia, la rotura, o sea, las conocemos todas, la falla por bloque del cortante, el aplastamiento, el desgarramiento, y los pernos, que en realidad pues, son parte más de la unión que del elemento de tensión, pero los evaluaremos. Tenemos que para esa cerchita que tenemos acá, la tensión está de 75 kilonewtons. En la primera parte del estado límite, que es la afluencia, pues tenemos una fórmula bastante sencilla, que no es sino 0.9 por FY/AG, esa es la capacidad de afluencia, y tomando el área del ángulo de 2 por octavo, que conste que esta cercha adrede se hizo con tubulares superior, tubular inferior y diagonales y verticales en ángulos apareados por la espalda. Entonces, cuando hacemos esto, pues tenemos una capacidad que básicamente es de 196 kilonewtons y que el porcentaje de uso o la relación demanda-capacidad es del 38%.
Eso no es nada nuevo para nosotros, ¿cierto? Para todos ustedes. Pero de acá se desprende algo. La deformación lineal, en la cual el computador inclusive le diría exactamente que es la tensión multiplicada por la longitud dividida el área y dividida por el módulo elástico. En eso da 1.16 milímetros. En realidad, eso implica que ese 38%, entendiendo lo que le está pasando al elemento, es que está en la primera parte del límite de proporcionalidad o del estado proporcional del acero. Mientras que la deformación la consideramos despreciable. Para el caso de rotura se tiene el siguiente concepto. La formulita que nos dice la NSR10 es básicamente que la carga última es 0.75 por FU por AE. Para el mismo ángulo, lo que sacamos es el área neta, posteriormente el área efectiva, y acá hay dos términos que debemos recordar. Lo primero es que a esa área bruta se le descuentan las perforaciones que se generan para la conectividad. Esa área de perforaciones es el diámetro del perno más la holgura por fabricación, que es un 16avo o 1.6 milímetros, y acá hay otro 1.6 milímetros, que ustedes lo pueden tomar o no, de acuerdo al procedimiento que tengan de perforación. Si la perforación es rotada, es decir, con broca, pues no hay necesidad de tomarla, y si es punzonada, se debe aumentar ese 16avo de pulgada, unos 6 milímetros más. Para este caso no la vamos a tomar. Nos da un área neta de 542 milímetros. En la norma sismo resistente hay un pequeño enredo con la definición de este U para elementos tipo angulares o abiertos, para que tengan en cuenta, cuando tú los unes por todas las 4 aletas, o sea, por cada uno de los elementos que componen la sección transversal, un ángulo lo componen 2 elementos, ¿cierto? Si lo unes por cada uno de los 2 elementos que componen cada ángulo, pues tú puedes tomar el U de 1, pero si no lo tomas así, pues habrá que calcular. Entonces ese U, que es el factor de retraso de cortante, implica que cuando los esfuerzos se producen y se genera una reacción de tensión en un sentido, los esfuerzos se empiezan a transmitir al elemento con una forma de arco, de curva, ¿cierto? Y cuando uno genera un corte por la primera pieza, se da cuenta que en esta partecita aquí el material no está funcionando. Si no está funcionando, pues entonces habrá que descontarlo, y a eso se le llama el área inefectiva. Esa área inefectiva es lo que calcula el factor de retraso de cortante. Ya la otra parte es numérica. El área efectiva pues será ese factor de retraso de cortante multiplicada por el área neta y nos dan 357 milímetros, y aplicando la norma tenemos una capacidad de 122 kilonewtons. Es decir, la relación demanda-capacidad del elemento está al 61%. Estamos viendo que está dominando esta. Es decir, ese 61% implica que como estoy utilizando el FU, pues la carguita está más o menos en este punto, o el esfuerzo más bien, y estamos obteniendo otra deformación. ¿Qué pasa físicamente? Pues resulta que cuando conectamos con pernos, adrede se hizo esto para poder explicar el asunto, se acumula una deformación. Entonces, se acumula la deformación elástica que está sucediendo en toda la longitud del ángulo, mientras que en el área neta se acumula otra deformación, y en las perforaciones se acumula otra deformación. ¿Qué pasa en una unión convencional? En esa unión lo que pasa es que yo tengo unas perforaciones, tengo los pernos, tienen una holgura, yo tomo la tensión hacia este lado, y esa tensión lo que hace es hacer desplazar la unión. Cuando se miran los estudios que se han realizado sobre uniones, acá hay algo que es muy interesante de estudiar, y es que la unión en la primer instante de carga empieza a deformarse, así la unión sea de fricción o sea tipo aplastamiento, cualquiera de los dos. Empieza a deformarse y en la primera sección hay una transferencia por fricción, sea tensionado el perno o no sea tensionado. Después hay un deslizamiento, que es un deslizamiento súbito, que es esta parte de acá, y después hay una transferencia por aplastamiento. Resulta que después de llegar a la falla,
exactamente antes de llegar a ella, las deformaciones que se toman como para los ensayos es 1/4 de pulgada. Es decir, cuando miro la deformación lineal total, será la deformación por fluencia, que es 1,16, la deformación por deslizamiento, que es 1,6, y una deformación por rotura que puede existir simultáneamente con la de fluencia, puede existir simultáneamente con esta, de acuerdo al porcentaje de uso o a la relación demanda-capacidad que puedan tener los elementos. Pero como tenemos en realidad que las uniones se pueden aplastar o deformar hasta 6.35 milímetros en los ensayos, si usted tiene una unión demasiado esforzada, va a pasar que le va a llegar este límite. Por lo tanto, llegó a 9,11 milímetros y habíamos partido de 1,16. Entonces, ¿qué pasará? Pues se transforma en deformaciones generales mayores y una pérdida de la proporcionalidad en los esfuerzos de la cercha. Reflexión conceptual. La deformación que acabamos de calcular aumentó 7.85 veces cuando se considera el deslizamiento entre los pernos. Eso equivale a decir que en dicho elemento el módulo de elasticidad es menor. En realidad no es menor, el módulo de elasticidad sigue siendo lo mismo, pero como hay deformación, eso es como si el módulo de elasticidad disminuyera 7.85 veces, lo cual es bastante relevante. Inevitablemente la carga de tensión la va a tomar el elemento. En este momento lo que calculamos es que tiene capacidad. Cuando el perno llegue hasta el tope de la perforación, pues la carga será tomada. Pero la deformación en la cercha general o en el elemento estructural que se esté conformando, pues aumentará bastante. Y esta deformación va a diferir de la deformación que arroja un computador, porque no hay forma de modelar esas deformaciones por perforaciones. Es decir, ahí se pierde una linealidad y por lo tanto la distribución de esfuerzos en la cercha, que habíamos supuesto que era tan bella y que bajaban todas esas cargas y bajan una a una por los elementos a tensión y a compresión, que son los más sencillos, pues resulta que no bajan tan así. Ellos producen algo diferente. La mayoría de los software lo que hacen es cuando calculan la estructura, calculan con las condiciones básicas, es decir, calculan con la fluencia. Pero nos dimos cuenta que en este caso inclusive la fluencia no es la crítica. Y además de la fluencia, pues las deformaciones tampoco van a ser consecuentes con la realidad. Por lo tanto, pues habrá que estimar esas deformaciones con base en la experiencia y con base en algunas modelaciones adicionales. Miremos el estado del límite del bloque de cortante. En ese bloque de cortante tendremos una formulación que lo que básicamente está haciendo es mezclando la capacidad por tensión del elemento y la capacidad por cortante. La capacidad por cortante se dice es porque se hace una sección transversal, ¿cierto? En los libros muchas veces figura esto así rayadito, pero resulta que no es esa, sino que es la sección transversal, esta la de cortante y esta de la de tensión. Y cuando se mezclan esas secciones, esas áreas de cortante y de tensión, pues lo que se denomina es bloque de cortante. Se calcula con base en las áreas brutas, en las áreas netas de cortante y las áreas netas de tensión. Haciendo la aplicación de la fórmula, pues nos obtenemos que para ese bloque de cortante, la resistencia es de 82.2 kilonewtons. Recordemos que si yo hago un corte por acá, lo que voy a obtener en sección transversal son un montón de arecitas, ¿cierto? Donde esto es el diámetro de la perforación, un diámetro de la perforación, y esto es medio diámetro de la perforación. Pasamos al caso de aplastamiento. En el aplastamiento se debe hacer una aclaración. En la norma sismo resistente, el aplastamiento y el desgarramiento aparecen juntos. Antes, inclusive, estaban separados, después volvieron a estar juntos y ahora los volvieron a separar en el ISC en la 15ª edición. Esto porque se hace más entendible que son dos procesos diferentes, aplastamiento y desgarramiento.
Ambos básicamente se rigen por una formulación que está basada en un C sub D. Ese C sub D puede variar básicamente entre 2.4 y 3 para lo que es el aplastamiento y entre 1.2 y 1.5 para lo que es el desgarramiento. Lo que pasa es que lo que debemos estudiar acá bien es que cuando uno toma 2.4 veces D es porque uno va a dejar de formar las cerchas que está pernando o las estructuras que esté pernando las va a dejar de formar y no es un estado que sea crítico para la estructura en cuestión. Mientras que si usted toma 3, lo que va a esperar es que la estructura se deforme aún o la perforación se deforme aún más del 1/4 de pulgada que en los experimentos de Fran Anjura se ha encontrado. Entonces, si la deformación alrededor de la perforación es una condición de servicio, si esa deformación la que produce eso, pues la dejan llevar hasta 2,4. O si usted quiere deformar más la estructura, pues se lo dejan llevar hasta 3. Es un incremento del 25%, pero recuerden que va a deformarse más la estructura y se va a deformar mucho más de lo que le dice el computador cuando usted modela su unioncita como simplemente una unión articulada. Después aplicamos la formulita del aplastamiento. En nuestro caso, vamos a utilizar este estado límite. El estado de aplastamiento lo que hace es que cuando yo tensiono, pues se produce una proyección del área de ese perno. Esta es la proyección del área y tiende a aplastar o a formar una especie de hendiduras cuando se recuesta el perno en la pieza. Este chequeo hay que hacerlo tanto para la platina que recibe como para los ángulos que estamos uniendo. No es muy sano tener dos elementos, en este caso que son de 1/8 de pulgada más otro 1/8 de pulgada, ¿cierto? Son los espesores, 1/4 en total, y tener una platina que no sume aunque sea el 1/4 de pulgada, porque si no se produce el aplastamiento en el ángulo, pues se va a producir en la platina de unión. En el desgarramiento tenemos una cosa parecida. La deformación se produce por la conexión del perno contra los bordes de las perforaciones. Como les dije, este es el valor de C sub D y varía entre 1,2 y 1,5 y básicamente es uno poder incrementar el 25% ese valor, siendo este el valor de C sub D, del L sub C, perdón, la proyección de esa sección transversal cortada por acá o cortada por acá porque es la suma de todas esas secciones libres, pues obtenemos la sección neta para ese cálculo. Haciendo el calculito, pues nos damos cuenta que la longitud de desgarramiento puede ser esta o puede ser esta, que para los pernos y para el perno al borde y para entre pernos hay dos resistencias diferentes y finalmente se suman para obtener 105 kilonewtons. Recuérdense que si quisiéramos incrementar este asunto de 105 kilonewton capacidad de desgarramiento, podríamos llegar hasta los 131, ¿sí? Pero resulta que la capacidad en ese aumento del 25% implica que voy a deformar más la estructura. Cuando vamos a mirar los pernos, tenemos que mirar cuáles son los planos de corte. Y esos planos de corte pueden ser o dobles o sencillos. Si tengo dos piezas que jalan hacia un lado y una pieza que jala hacia el otro, lo mismo es este caso, pues tenemos dos planos de corte. Se tendría que romper el perno acá y acá para poder separarse las piezas, mientras que si tengo un cortante simple, pues voy a tener simplemente una parte donde se tenga que cortar el perno. Pues resulta que cuando aplico esas cargas y esos cortantes, el perno se va a ver sometido a unos esfuerzos de acción y reacción. Esa acción y reacción, si la rosca queda incluida, pues va a ser una cosa, o si la rosca queda excluida, va a ser otra resistencia. Pero eso no depende de lo que uno quiera en cálculo, sino de la disponibilidad comercial que haya en el asunto. Entonces, esa disponibilidad
Por ejemplo, para nuestro caso tenemos una pieza de un octavo, va a un cuarto, y si le coloco otra de cuarto acá, pues da media pulgadita. Muy probable este perno vaya a ser más o menos de pulgada y cuarto. Entonces, si es pulgada y cuarta, la rosca es continua y debemos colocar en los planos y en las especificaciones que tenemos rosca incluida en el plano de corte. Esa rosca incluida implica que las resistencias son diferentes. Esto es con rosca incluida para una 325, mientras que para la rosca excluida, pues, permiten más esfuerzo, utilizan más esfuerzo. Para nuestro caso, con rosca incluida, no es sino multiplicar 0.75 por el área del perno, por el esfuerzo en el A325 rosca incluida, y por el número de planos de corte y el número de pernos. Eso da 141 kilonewtons. Finalmente, cuando hacemos el estudio de la parte de tensión, nos damos cuenta que hay una parte que domina, que es el bloque por cortante. Esto sucede normalmente cuando tenemos una conexión muy corta, como esta que es de 2 pernitos apenas, y adrede se colocó también bastante corta, muy poca la separación entre pernos para ser didáctico con el asunto, y por lo tanto esa falla de bloque cortante va a dominar. Cuando uno mira estos números, y así hay, digamos, bastantes diseños en el medio, se da cuenta que uno tiene una capacidad, comillas, mal utilizada, de 196 kilonewton para la fluencia en el área bruta, mientras que el bloque de cortante solo resiste 82, o solo el desgarramiento resiste 105, casi la mitad de lo que en realidad está soportando la fluencia. Por lo tanto, la sugerencia es que no es necesario llevar esos pernos o esas uniones a lo máximo. La falla por fluencia es la menos crítica en este caso y es la que calcula el software en general. Esos son los resultados que producen esos listadotes grandes de los diferentes software. Las deformaciones axiales, cuando se incrementan inclusive los esfuerzos en las conexiones, van a producir más deslizamientos, más aplastamientos y más deformaciones localizadas. Por lo tanto, más deformaciones que son de difícil cuantificación en las estructuras que estamos diseñando. Para nuestro caso, la deformación en ese elemento de tensión aumentó 7,85 veces cuando se considera el deslizamiento de los pernos y la deformación alrededor de la perforación. Lo mismo debería calcularse en la platina de unión, y por lo tanto esas deformaciones es muy probable que aumenten si dejamos esas uniones bastante esforzadas. La carga inevitablemente de tensión será asumida por el elemento, pero a costa de producir más deformaciones en la estructura. Se perderá linealidad, o sea, ya no será ese modelo elástico que calcula también el software, y por lo tanto, una muy buena sugerencia es que no llevemos las conexiones a un estado límite crítico. Más bien es mejor calcularlas por capacidad. Nos podemos gastar un pernito más. Yo sé que el costo de un perno es bastante alto con respecto al kilo de acero, pero se le saca mejor provecho al asunto. También es de tener en cuenta que el análisis que se realizó aquí es para conexiones concéntricas. Si son excéntricas, es muy normal, o mejor dicho, siempre será así, que las conexiones de los pernos se vean sometidas a unos esfuerzos adicionales que quedan en diagonal por la resultante y van a quedar más esforzados que si fuera concéntrica. Y normalmente es muy crítico, es decir, estamos aumentando los esfuerzos en los pernos, el aplastamiento, el desgarramiento y por lo tanto también deformaciones. El procedimiento establecido anteriormente no se aplica para barras de ojo ni platinas de extremo. Esas platinas de extremo que utilizamos normalmente en la marquesinita, ¿cierto? Que tiene un tensor y por acá tiene un gran alero para que las personas ahí se refugien, pues ahí pues le colocamos un solo pernito. Debería más calcularse con otra metodología. Vamos a pasar al comportamiento de columnas. En las columnas, recordemos que Leonhard Euler, que vivió entre 1707 y 1783, desarrolló la teoría de columna elástica en 1744. Y esa hipérbola de Euler era una hipérbola que es asintótica cuando se acerca al eje cero de las x, es decir, que se acerca a infinito, cuando es al eje cero.
Entonces, si la esbeltez, que es en este sentido, es muy corta, pues ella seguirá asintótica y asintótica creciendo, lo cual no es real para un acero. Cuando en el acero se produce efectos diferentes, pues digamos que tendremos que corregir esa curva. ¿Pero qué fue lo que pasó? La teoría de la elasticidad de Euler fue formulada en 1744. 277 años llevamos utilizando la misma formulita. Deberíamos estar súper agradecidos con el hombrecito, ¿cierto? Tan estudioso que fue. Y nos dejó una buena herencia. La revolución industrial se desarrolló, como es en Inglaterra, entre 1760 y 1840. Es decir, mire que el 744 es antes de que se produjera la revolución industrial. Y esa revolución industrial, posterior a ella, está el proceso de alto horno, con la patente de Henry Bessemer y el proceso de alto horno, con el cual se desarrollaron los perfiles que en realidad utilizamos en construcción hoy en día. Es decir, no teníamos esos perfiles de acero. Esa curvita estaba hecha para cualquier material elástico que se deformara como una columna. Cuando nosotros revisamos una sección transversal de un perfil en I, pues obtenemos que tenemos unos esfuerzos residuales y que se producen por el enfriamiento de la pieza después del proceso de laminación o de colada continua. Como quedan esos esfuerzos residuales, pues resulta que esa curva debería ajustarse y se ajusta considerando dichos esfuerzos. Si nosotros tenemos que la sección transversal es así, ¿cierto? Y no es teórica, sin esfuerzos residuales, pues vamos a tener que si la empezamos a cargar, ella empezará hasta un rango que es totalmente elástico, que empezará a comportarse muy bien, elásticamente. Carga, descargo y vuelve a cero, como todos lo sabemos. Pero cuando empiezo a cargar, me voy a dar cuenta que como estos elementos en las esquinas tienen ya esfuerzos residuales, ellos empezarán a fluir, a plastificarse antes de tiempo. Y esa plastificación anticipada debido a los esfuerzos residuales producen en las columnas lo que denominamos un pandeo inelástico. Y se trabaja con el módulo de elasticidad tangente. Finalmente, la columna terminará por plastificarse totalmente la sección hasta llegar a la fluencia total. Se propone entonces un límite para la transición de columnas largas y cortas, es decir, de elásticas e inelásticas, y se propone, después de muchos estudios, que llegaban a FY medios, es decir, la curva que teníamos de Euler, que era por aquí, ¿cierto? No podía seguir acá, sino que le dijeron, vea, las columnas de acero llegan más o menos hasta la FY medios, y eso produce unas relaciones de esbeltez para cada uno de los materiales acá resaltadas. Por ejemplo, para uno que utilizamos mucho, el 572 grados 50, esa relación está en 113. Más o menos por aquí. Miremos la capacidad de la columna, cómo se desarrolla. Se desarrolla básicamente por tres estados límites: el de pandeo local, el de pandeo lateral o pandeo flector, el pandeo por torsión, pandeo torsor, y uno que mezcla el pandeo flector o lateral y el pandeo torsor, que se llama pandeo flexo torsor. En cada uno de esos suceden mecanismos diferentes. El local, cuando es local, se producen arrugamientos locales en el alma. Cuando es el pandeo lateral, se produce como columna todo. Cuando es el torsor, se produce con secciones rotacionales en su propio eje. Y cuando es el flexo torsor, pues se combinan las dos. Les coloco esta imagencita acá porque cuando una columna pandea, pues pandea con respecto al eje menor. Recordemos que cuando nosotros tenemos un angulito sencillo, el ángulo sencillo, los ejes principales no son el X y el Y, son el Z y el W. Y por lo tanto, esta columnita pandeará saliéndose del plano hacia este lado. Por eso es que los ángulos hay que juntarlos entre sí. Hay una tabla muy práctica en la NSR10 que sirve para uno saber cuál estado límite aplica. Y esos estados límites se refieren al pandeo local,
al pandeo flector, al torsor, al torsor. Ahí están todas muy bien descritas. El pandeo local se evalúa básicamente con la inclusión de un factor denominado el factor Q. Ese factor Q implica la reducción de las secciones transversales a unos anchos que se llaman anchos efectivos y se incluyen en las fórmulas, las cuales esta formulita es para el pandeo inelástico y esta es para el pandeo elástico. Nótense que es elástico y que no depende del FY, mientras que esta sí lo hace así. Si evaluamos el pandeo local, pues lo único que necesitamos es evaluar unas relaciones que se llaman relaciones ancho-espesor y determinan si el elemento es no esbelto o es esbelto. Para esto debemos tener clara una cosa: cuando le hablan de sección transversal, le hablan del todo, y cuando le hablan del elemento, ¿cierto? La descripción del elemento que usted tiene que evaluar, pues se refieren a cada una de las partes que tiene esa sección transversal. Esta tiene 1, 2, 3, 4 y 5 elementos que lo componen, y esta tiene 1 y 2. Entonces, cuando tenemos el asunto, también debemos tener en cuenta que la sección puede ser rigidizada o no rigidizada. Las secciones rigidizadas son las que tienen como placa apoyo a lo largo de ambos lados, mientras que cuando se tiene un solo apoyo y acá no se tiene, pues se le llaman secciones no rigidizadas o no atizadas. Ese pandeo local tiene una tablita ya que toda la conocemos, en la norma sismorresistente, pero no la podemos saltear. No todos los elementos que existen en los catálogos son compactos o no esbeltos. Entonces, cuando se trata de elementos que sean no esbeltos, pues utilizamos las mismas fórmulas del pandeo, pero sin incluir el factor Q que teníamos por acá. En la nueva edición de la ISC, la 15ª, pues tenemos que ese factor de esbeltez ha sido reemplazado por algo parecido. Es lo mismo, simplemente que L sub C es igual acá por L. Y este factor también tiene un valor diferente, pero es por la terminología como se utiliza. Se tienen otras fórmulas para la parte del torsor y flexotorsor, dependiendo si el elemento es con ángulos dobles, si el elemento puede ser con simetría simple o doble. Hay unas variaciones con respecto a la ISC, 15ª edición, pero básicamente es muy parecido. Esta formulita sí cambió algo, la expresión sí es, es algo diferente. Es algo diferente, pero en realidad sigue tratándose de la misma forma. Para efectos prácticos, que lo que nos interesa de lo conceptual, esa capacidad por pandeo o flexotorsor se debe evaluar en algunos casos. El flexotorsor se genera normalmente, o el torsor, en secciones que tienen esbelteces muy altas, mientras que el flector se origina en secciones compactas o no esbeltas, o secciones doblemente simétricas. Para el caso de estudio, que es lo que nos interesa más que la cantidad de formulaciones que pueden haber en la norma sismorresistente, consideremos que la cuerda superior tiene un tubo de 70 por 70 por 2 milímetros. Acá también, a propósito, se colocó que las correas no están en todos los nudos, y se va a colocar una teja de panel que soporta una distancia entre apoyos de 3400. Cuando se analiza el portiquito, pues nos damos cuenta que acá hay una compresión que es variable de 114 y 83. Y se propone una tubería. Para evaluar el primer estado límite, que es el pandeo local, lo que debemos tener en cuenta es la clasificación. El ancho que dicen en estas partes de acá es el ancho descontando el espesor y los radios de curvatura de fabricación que se tienen acá, el radio de giro. Cuando se hace esa operación, se obtiene que ese ancho son 58 milímetros, se divide por el espesor, da 27, y el límite que tenemos para tubulares es 1.40, que da 34. Es decir, ese perfil es compacto. ¡Qué maravilla! Como es compacto, vamos a mirar que no va a aplicar el pandeo local, no va a ocurrir,
es decir, ese arrugamiento que hay en la parte inferior no sucede y por lo tanto no lo tenemos que tener en cuenta con el factor Q. Evaluamos el pandeo sobre el eje XX. Recuerden que esto tiene dos ejes de pandeo, el X y el Y. Evaluamos con las formulitas del pandeo. Nos damos cuenta que es un elemento que no tiene una esbeltez grande. El límite de esbeltez es 113. Por lo tanto, en la curva de elástica, o en la curva de columnas más bien, pues ese elemento está por aquí y está pandeando inelásticamente, ya sabemos qué es lo que es, a 269 megapascales. Es decir, es una columna poco esbelta. Tenemos una resistencia de 119 kilonewton. Cuando vamos a tratar el otro eje, porque en el primer eje XX, pues esta columna podría pandear así, podría ser como algo así, ¿cierto? Con respecto a un punto. Y acá, tomándolo estos 1700, pues lo que habíamos hecho era eso. Quedó el número feíto, 1700. Pues tenemos que ese K es 1 y ya evaluamos esa capacidad. Pero como no tengo soporte lateral en la parte superior, en todos los nudos, pues resulta que esta columna puede pandear lateralmente. Y como es un tubo, pues lo que va a pasar es que puede que se salga del plano del acercho, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para eso? Para eso hay varias propuestas, pero tengan en cuenta que los software hacen diferentes propuestas para esto. Acá les traje una propuesta que es de 1980, no está nueva, es de Shrivastava, pero tiene una particularidad y es que trata de modificar la capacidad de la sección transversal porque la compresión que existe es variable. Se basa en la solución de unas ecuaciones diferenciales donde hay unos términos que es el alfa sub n. Ese alfa sub n es la fracción de la longitud total no soportada, es decir, primero tomamos una, esta va a ser un alfa de 1, mientras que para la otra va a ser un alfa de 0.5. Y acá hay una operatividad que es bastante sencilla, no se me incluyen esos factores alfa y unas sumatorias, que esta se deriva de acá. Y finalmente, lo que obtenemos es un esfuerzo crítico que va a ser un lambda, que es el que queremos obtener, por el esfuerzo elástico o la carga elástica de pandeo tradicional que se podría calcular. Eso se tabula más bien y después de la tabulación obtenemos que este factor de acá, vale 93.571 newton, 93.57. Y despejando el lambda, obtenemos que el lambda es 0.67. Si el lambda es menor que la unidad, pues indica que la columna está resistiendo menos que otra evaluación simple, considerando la longitud de los 3.400 con una carga uniforme, y que hay que aplicarle a esta carga crítica, a ese factor de 0.67, y obtenemos que la carga crítica de pandeo es 62.7. La esbeltez de ese elemento está en 114 y por lo tanto, si volvemos a esa curva de compresión en columnas de acero, pues obtenemos que esa columna está más o menos por aquí. Está pandeando inelásticamente para un lado. Como estamos mayor que 113, esa columna está pandeando elásticamente. Si obtenemos esa capacidad, pues nos vamos a dar cuenta que está al 181%. Es decir, no cumple nuestra columnita, pero en el eje X está al 96%. Recuerdo una pequeña opinión, porque no es una definición, una opinión, que da al principio con respecto a lo que es el anhelo. Todos los seres humanos anhelamos tener buenos actos. Solo basta con no dejarse desbordar por los requerimientos del mercado, que muchas veces producen miedo. En la sociedad, cuando me dejo atacar por estos miedos y dejo que esto se me sobrepase y paso por encima de ello, paso por encima lo de que denominamos ética. E inclusive uno podría decir, no, la voy a dejar al 96%, esto es mucho, la voy a cambiar. Entonces, aquí para didáctica del asunto, la cambiamos a un tubo de 90 por 2. Y además, inclusive le anexé dos correas para que esa teja no quede tan separada. Y vamos a obtener que para esa tubería,
se calcula otra vez el ancho efectivo, da 78 milímetros, pero con la desventaja que cuando calculo la esbeltez o la relación de compacidad de esto me da un elemento esbelto. 39 es mayor que 34. ¿Qué es esbelto? Que voy a tener elementos de compresión que se pueden pandear localmente. Cuando se pandean localmente, lo que implica es que tengo que ir a hacer una reducción por un factor Q. Ese factor Q se hace con unas pequeñas formulitas y esa formulita está aquí para tuberías. Aclaro que acá la tubería la tomé como una tubería que no tiene soldadura por alta frecuencia, no hay que hacer ningún descuento, sino voy a multiplicar toda la sección transversal por 0.93. Entonces tomamos el área total, hacemos ese cálculo y nos damos cuenta que el área efectiva de ese tubo es 570. ¿Pero qué es el área efectiva? El área efectiva nos sirve para calcular un factor Q, pero lo que nos están diciendo es que ese elemento se vuelve tan esbelto que la parte central fluye. ¿Y cómo fluye? Esa tubería en esa parte no va a hacer absolutamente nada, ¿cierto? Debe ser por eso también que las soldaduras de los tubos, cuando son de soldadura, pues las hacen en todo el centrico. Haciendo la relación entre la área efectiva y el área bruta, obtenemos un factor Q de 0.80, Q sub A, que en este caso Q sub S es 1 y Q sub A es 0.80 para obtener este factor de reducción que lo aplico en la curva inelástica o en la curva elástica. Haciendo las operaciones obtenemos que la capacidad de compresión del elemento, miren que acá se incluye el factor Q, acá se incluye el factor Q, es de 156 kilonewton. Tenemos la columna al 73%, que era lo que deseábamos, tenerlo con una relación de uso un poco mejor. Reflexiones. Como nosotros queríamos seguir las trayectorias de las cargas cuando nosotros las colocamos sobre una estructura, pues nos dimos cuenta que cuando no tenemos en cuenta, por ejemplo, las deformaciones en tensión, esa pobre estructura, aunque pueda resistir en algún momento dado, pues va a verse más deformada de la cuenta. Igualmente, si la conexión, que en este caso práctico no lo evaluamos, se evalúa y también se deja demasiado esforzada, vamos a obtener también mayores deformaciones de la cuenta. Y que debemos tener claro que esas deformaciones de la parte de tensión, pues se aumentarán cuando empiezo a tener la fluencia, la rotura, las deformaciones por las perforaciones, las deformaciones por diferentes asuntos. En la parte de compresión, suponiendo que la unión ya funciona perfectamente, nos vamos a dar cuenta que esas columnas tampoco son como las puede pintar el computador, ¿cierto? Lo que te da el computador es una falla que básicamente la falla con la curva de la ISC no tiene ningún problema, te da muy similar a lo que da la vida real, que para esbelteces bajas siempre va a pandear inelásticamente, y que si uno hace la cuenta de la deformación axial de ese elemento, le va a dar 1.67 milímetros. Y si hace el análisis con la deformación del perno, o si va a ser por casualidad, este no fue el caso, la hice continua, la parte de la cuerda superior y la cuerda inferior, pero si uno tuviera un elemento a compresión, que es el mismo caso de las diagonales, que también son ángulos, y tiene unas deformaciones, van a también a tener una dispersión bastante grande con respecto a lo que te da el computador. 5.76 veces menos de deformación arrojaría el computador para ese elemento de compresión si se me ocurre pernarlo. Las relaciones de demanda-capacidad en cada uno de los miembros que componen la estructura deben ser conservados. Una sugerencia, no es una obligación normativa, pero es muy curioso que uno diseñe un elemento para que resista casi 20 toneladas, 200 kilonewton, pero la conexión no le resista sino 100. En el caso que la estructura necesite apoyarse en otro elemento que tenga capacidad ociosa, pues la conexión no lo va a dejar pasar y por lo tanto la estructura va a tener un material colocado donde no es. Entonces es mejor que si la conexión resiste 100,
pues el elemento resista 100, los pernos resistan 100 y todo resista 100. Finalmente, aquí les voy a mostrar una de las cosas que hace en la compresión algunos de los software, por no mencionar la casa. ¿Cómo calcula? Uno llega, hace el cálculo, saca la compresión, y la compresión para esa cerchita le sacan que es una longitud o un factor de longitud de 1 o de 2 en el eje mayor o en el eje menor. Es decir, lo que hacen básicamente es considerar que cada columna falla si tengo la cercha en planta y tengo un nudo y un nudo en planta, y tengo la correa arriostrando, pues lo que están suponiendo es que esto se pandea y que esta es la mitad de la luz y que por lo tanto pues está fallando casi como un voladizo, y por lo tanto el K es 2. O la factor de longitud y KBL es 2. Entonces es diferente. No necesariamente ese método que les explica de Shirastao da mejores resultados. En algún momento, sobre todo cuando las columnas son largas, es decir, cuando fallan elásticamente, pues dará un valor menor que la unidad. Y estaremos subdiseñando. Eso es todo por hoy. Esta es otra de las ideas que ha tenido el licenciado para llegar a ustedes con cosas más universitarias, más numéricas. Espero que les haya gustado y les agradezco mucho que me hayan permitido compartir una hora de su valioso tiempo, de ustedes y de sus familias, para traer estos comentarios de estructuras. Iván. Perfecto, Osvaldo, muchas gracias. Gracias. Muy buena tu presentación, recordándonos temas de hace tiempo. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Tenemos por condiciones especiales hasta las 7:25, dijiste, Osvaldo, máximo. Le pido el favor, sí, que sea 7:25, porque resulta que en Medellín hay toque de queda desde las 8. Yo estoy en mi oficina y tengo que despertar mi residencia. Entonces le agradezco mucho si es hasta las 7:25 máximo. Bueno, perfecto. Entonces empecemos prontamente. Esta pregunta, ¿por qué en pasadores se suelen utilizar barras tipo SAE y no A325 o 490 que son más resistentes? Bueno, Iván, por favor, pásame las preguntas fáciles, esas las dejas para después. Bueno, resulta que las barras SAE, en realidad recuerden que las normativas colombianas y las americanas tienen un listado de materiales que se pueden utilizar. Dentro del listado de los materiales, usted debe buscar la norma SAE, que es otra tipología de materiales la cual no está en el listado. Entonces, realmente cuando se utilizan pasadores, lo que se acostumbra es maquinar piezas. Las puedes maquinar de cualquiera de los aceros que hay ahí, el 1454, cualquiera de estos pasadores. Pero es porque cuando estos pasadores se hacen son maquinados, pero normalmente es por la parte de fabricación. Lo que les recuerdo es, por favor, que miren los listados de materiales que están autorizados para la norma sismo resistente en la primera parte de norma. Perfecto. ¿Esta es de las fáciles o de las difíciles? Tú dirás. ¿Cómo determino la longitud para pandeo torsional de una viga de carga en un entrepiso? La longitud de pandeo, ¿cierto?, está definida por los puntos de apoyo, ¿cierto? Entonces, recuerde que todas esas ecuaciones se basan en un KL sobre R, ¿cierto? Cuando tengo un entrepiso, realmente, porque acá el tiempo es poco, pero te tienes que ir a sacar este factor en los nomogramas, ¿cierto? En los nomogramas que dan para los factores de longitud efectiva. Y con eso sacas el factor de longitud de pandeo o el factor de longitud efectiva de pandeo torsional. Es el mismo. Perfecto. Estos están en todos los libritos. Esto es muy práctico. Inclusive, perdón, Iván, complemento, se pueden programar con logaritmos, se pueden programar, hace una programación muy buena para no tener que estar sacándola visualmente.
Perfecto. ¿Podrías indicar una forma práctica de estimar las deformaciones totales para las conexiones pernadas? Esa es la mejor pregunta de todas, sin demeritar las otras. Mentiras, todas son buenas. Resulta que en las conexiones pernadas se producen unas deformaciones, digamos, muy grandes. Acá voy a estar haciendo monitos, como dicen en Bogotá, o muñequitos, como decimos en Antioquia. Cuando yo tengo una unión, recuerden, acá le voy a pintar cualquier cosa, ¿cierto? Por ejemplo, esta es muy vulnerable por la cantidad de pernos, muy pocos, son dos. Recuerden que cuando yo tengo una tensión para un lado y una tensión para el otro, pues lo que obtengo es que hay un movimiento relativo. Es decir, si hago más grande esto, yo tengo el perno y en un lado la perforación se mueve para este lado y en el otro lado se mueve para el otro lado. Es decir, no hay una holgura doble. Cuando les mostraba los ensayos de los pernos, se tiene una parte que digamos es proporcional, una parte que hay un deslizamiento y una parte que empieza a trabajar el aplastamiento. Cuando trabaja el aplastamiento se tiene en cuenta que cuando el perno o la conexión llega a la falla, acá hay un cuarto de pulgada. Cuando usted hace la suma de ese cuarto de pulgada, esa deformación es enorme. Es decir, una estructura, después de que tú la modelas en el computador y vas a mirar en la vida real, se puede estar deformando 3 o 4 veces más de lo que tú calculaste en tu computador. Lo que recomiendo es que no se vayan hasta por acá, de un cuarto de pulgada. ¿Usted para qué va a poner a esforzar la conexión tanto si lo único que necesita es gastarse otro pernito más por aquí? ¿Cierto? Si usted gasta este otro perno, pues acá estaba dividiendo la carga entre 2, después la divide entre 3 y es entre 4, estás a la mitad del esfuerzo. Si tú estabas por acá al cuarto de pulgada, pues vas a quedar por acá. Entonces, la deformación en estructuras, para responder la pregunta, en estructuras pernadas es una estimación de las deformaciones. No es un cálculo preciso, es una estimación. Una estructura dimensionada, pernada, con unas conexiones que no estén muy esforzadas, o sea, que estén diseñadas por desempeño, aproximadamente se deforma 2 veces más que una estructura soldada. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos un dato de la experiencia más que de un cálculo. ¿Listo? Se estiman, no se calculan fácil. Hubo unos comentarios, creo que algunas personas no vieron los monitos que estabas haciendo. Te estabas compartiendo pantalla, ¿cierto? O Isabel, ¿me confirma? ¿Se vio? Isabel. Hola, ingeniero, no, realmente parece que no se está viendo. No sé si el ingeniero Jaramillo estaba compartiendo, porque realmente no lo veo. En este momento están viendo la pantalla de gracias por permitirme llegar a ustedes, ¿cierto? Sí. Cuando trabaja el aplastamiento, bueno, ahí estaba escribiendo. Oh, qué pesar. Me voy a tratar de devolver. Acá están viendo lo que estoy rayando. Yo sí. Isabel, ¿sí se está proyectando? Sí, señor, lo estoy viendo. Bueno. Sí, en este momento ya se está viendo todo. Bueno, puede ser que empezó a oscilar la velocidad acá de la conexión. Entonces, por eso no se ve. No sé si quieren les repito la explicación o no sé. Pues no, yo creo que, Osvaldo, la respuesta se entendió o hacía referencia a una imagen que ya nos habías mostrado. Sí, señor. Y faltaba la de llegar hasta un cuarto de espesor. ¿Recuerdas? Hasta un cuarto de la deformación, que esto es como, ¿cierto? Cuando lleguen, recuerden, ahí están viendo, ¿cierto, Iván? Correcto. Cuando se llegue a la falla, o sea, cuando usted tenga tan esforzada la conexión, usted va a tener un cuarto de pulgada de deformación. Lo que les recomiendo es, no lleguen hasta por acá, lleguen hasta por aquí o hasta por acá, inclusive acá empieza como la deformación por aplastamiento. Déjela apenas en un punto que no quede muy esforzada. No tiene sentido uno gastarse
menos en una platina de unión, que es lo que menos consume en la estructura, o en un tornillo, aunque sé que el tornillo es caro. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre una conexión por aplastamiento y una conexión por deslizamiento crítico? ¿Cuándo se utiliza una u otra? Esa es otra pregunta buenísima. Qué vergüenza con ustedes, acá estoy calificando las preguntas. Siempre le he dicho cuando dicto clase, y esto para mí ha sido un placer porque es como volver a dictar clase después de estar alejado de las aulas, pero es un placer dictar esto. Entonces, a ver, hay dos tipos de conexiones. La conexión que se llama tipo fricción o deslizamiento crítico, que es la misma, o la de conexión tipo aplastamiento. ¿Cuándo puedes utilizar una o cuándo puedes utilizar otra? Cuando tú desees la puedes utilizar, pero debes tener en cuenta una cosa. La conexión tipo fricción tiene un coeficiente μ que está alrededor de 0.3. O sea, no te dejan sin utilizar el 30% de la tensión que tú generes en el perno. Es decir, en sección transversal, ¿están viendo los muñequitos? Los monitos. En la sección transversal, Iván, ¿estás viendo lo que estoy dibujando? Sí, yo sí. Pero... Listo, tú eres mi referencia. Entonces, yo cuando tengo los pernos por acá, pues resulta que yo tensiono este perno. Este perno, si genera una tensión vertical, pues genera una fricción, porque la carga de fricción va a ser μ por esa tensión. Te dejan utilizar, este μ es del 30%, pero para poder utilizar este μ del 30% tienes que ir a clasificar la sección con un montón de requerimientos de limpieza superficial, de pintura, o si la estructura es en negro, que realmente no es tan fácil aplicarlo, pero se puede. Entonces, una recomendación muy práctica es que para casi todas las estructuras nosotros podríamos utilizar conexiones tipo aplastamiento y nos podríamos ir a un método de apriete, inclusive de pernos, que sería simplemente por apriete sin holgura, no tensionado. Entonces, con esto, digamos que tú las puedes utilizar indistintamente en muchas partes, pero sabes que cuando tengas una conexión a fricción, que normalmente se utilizan para puentes, por ejemplo, vehiculares, pues tienes un montón de condiciones para poder cumplir que este μ de 0.30 lo puedas usar. Ok, listo. Esta otra pregunta. Las correas tipo C se dice que pueden sufrir pandeo flexotorsional. ¿Se puede hacer algo para prevenirlo o definitivamente se recomienda usar sección tipo Z o cajón? Bueno, resulta que cuando nosotros tenemos secciones de canal, a ver si más bien hago esto. Ya. Nosotros tenemos una sección tipo canal. Lo primero que hay que distinguir es que esas secciones son laminadas en frío, ¿cierto? Son formadas en frío, partiendo de un laminado en caliente, ¿cierto? Por tanto, le va a pasar lo mismo que le pasa a los tubitos que eran no compactos o esbeltos, ¿cierto? Que hay una parte de esa sección que no funciona. ¿Listo? Entonces, para acabar de ajustar la inercia, ni siquiera es la inercia de la sección canal general que ve ahí. Pero para acabar de ajustar, pues el centro de cortante y el centro de gravedad no coinciden. Entonces, estas secciones, digamos que siempre van a rotar. Pero hay una forma muy simple de usted poder generar que esta correa no rote. Una es chequear en montaje, ¿cierto? Que la correa no rote, ¿cierto? Con las cargas de montaje de la teja. Cuando monten la teja va a arrostrar el patín superior de la canalcita y vas a tener ya un arrostramiento por lo menos lateral. Pero no necesariamente te va a arrostrar el pandeo torsor, porque para una canal, teóricamente, usted debería arrostrar la parte superior y la parte inferior. Cuando tú tienes eso, entonces hay varias formas. La forma más sencilla es colocar un angulito
colocar un angulito. Coloquémoslo acá. Un angulito en la parte de acá que tenga rigidez a flexión y pernarlo de acá de tal forma que tenga par, ¿cierto? Con eso, pues usted lo va a estar sujetando casualmente de la parte que, digamos, comillas, no trabaja, que está más, puede estar más ociosa en la canal, ¿cierto? Y lo que está evitando es la rotación. Si usted tiene una capacidad de rotación en este elemento, su correa va a restringirla rotacionalmente o a torsor y la va a poder utilizar. El perfil en Z es, digamos, bueno, pero también tiene sus problemas de ensamble y rotacionales. Perfecto. ¿La lámina colaborante ofrece soporte a las vigas para pandeo torsional? Sí, señor. Para eso hay una formulación en la norma sismorresistente. Bueno, acá estamos preguntando de todo, ¿cierto? Esto Sí. era tensión, compresión. Ojalá que hubiera alcanzado a poder exponer algo de flexión porque también es muy interesante. Pero un dicho que tengo como profesor es que eso es como si a uno le dan 3 desayunos en una hora. Entonces, prefiero dedicarme a una sola cosa. Sin embargo, los textos dicen que usted debe arriostrar para que en realidad no tenga pandeo flexotorsional una viga, pues usted la debe arriostrar en los dos patines, ¿cierto? Si usted no lo hace así, pues la viga, lo que le va a pasar en la vida real es que se tuerza hacia uno de los lados. Se tuerza hacia uno de los lados. Es decir, esta viga va a rotar en este sentido. Sin embargo, en la normativa dicen que si usted es capaz de demostrar que su placa, y normalmente puede ser así, que su placa con el conector de cortante soporta un porcentaje de la flexión lateral y usted demuestra que esto es capaz, hay una formulita para ello, ¿cierto? Que básicamente es el 2% de la carga que soporta la viga. Este tablero usted lo puede considerar que le está arriostrando la viga. Entonces sí lo puede hacer, sí lo puede hacer. Y normalmente se la arriostra y no hay que colocarle otros elementos adicionales, salvo que este elemento está demasiado cargado. Ok, Osvaldo, muchas gracias. Son las 7:19. Ya entonces te invito a que te despidas de los más de 220 asistentes que tuvimos el día de hoy y que llegues a tu casa antes del toque de queda, porfa. Porque si no me toca quedarme todo el fin de semana en la oficina. Respondiendo preguntas. Mientras las pueda responder y pueda compartir con ustedes, seré feliz. Es el momento para pues, agradecerles esta invitación. Es una nueva modalidad que tiene el instituto para llegar a ustedes con temas mucho más simples, más sencillos, recordando lo que vimos en la universidad o inclusive reforzando lo que de pronto hay veces no nos atrevemos a preguntar. Entonces, les agradezco mucho su compañía y sobre todo estar con el ICTA todo este tiempo en todos estos DCA y en el futuro congreso, en el que viene. Entonces les agradezco mucho, gracias por permitirme llegar a ustedes y dedicar este ratico para estudiar. Ok, Osvaldo, muchísimas gracias a ti por tu presentación. Bueno, entonces ya para los asistentes les recordamos que en el chat se deja el link de la encuesta. Los que la diligencien son las personas que reciben las memorias de la conferencia y el certificado de asistencia. Verifiquen, por favor, que las verifiquen en la carpeta de correo spam. A veces llegan ahí los correos y ahí llegan las conferencias. Las preguntas que no se alcancen a contestar o que no fueron alcanzadas a contestar pueden ser dirigidas
al conferencista por medio de la sección Pregúntele al ICCA. Damos muchas gracias a todos los asistentes y en especial a los patrocinadores Industrias del Hierro, Inhierro S.A. y Simétrica Diseño Estructural SAS. Los invitamos a inscribirse a la próxima conferencia del 22 de abril, Usos de lámina HR en Colombia y normas aplicables, con el arquitecto Elkin David Patiño. En el chat les dejamos el enlace de inscripción. Les recordamos nuevamente, las memorias se dirigen a las personas que diligencian la encuesta. También hacemos otra vez el anuncio que el ICCA ya tiene su canal en YouTube. Lo encuentran como ICCA-Colombia, ICCA Colombia. Se estará subiendo las conferencias, los DCA, escalonadamente. No siendo más por el día de hoy, entonces nos despedimos, los esperamos el próximo 22 de abril en la conferencia que anunciamos y agradecemos nuevamente a todos su participación. Muy buenas noches para todos.